hermano de Palabra de Vida, Renato, ¿sí? Que viene de Palabra de Vida, hoy nos va a acompañar, hoy nos va a compartir la palabra, viene recién desempacado de la República Hermana de Perú. También un fuerte aplauso, por favor, y adelante para que te presentes, por favor. Bien, buenos días todavía. Qué bendición poder compartir con ustedes y también tener el tiempo de alabar a nuestro buen Dios. Van a disculpar el acento, soy de Perú. Hace 6 meses que estamos por acá, por la gracia de Dios, y tengo el privilegio hoy día de compartir la palabra de Dios. Gracias también por la consideración, la invitación. Nosotros llegamos a México ya hace poco más de 6 meses, en nuestro cuarto viaje hacia tierras mexicanas, y es ver la gracia de Dios, la bondad de Dios. Nosotros en un tiempo no teníamos considerado llegar a México. Desde Perú es un poco lejos en realidad, ni siquiera de vacaciones, porque lo veíamos tan lejos, tan costoso tomar un avión desde Perú hasta México. Y a veces nosotros ahí en Perú, en la iglesia donde estábamos, a veces considerábamos, decíamos, oh, queremos irnos de vacaciones a una provincia que queda 1 hora ahí de Lima, de donde somos, y a veces no alcanzaba los recursos, ¿no? Y el Señor en su bondad nos trajo hasta acá. Ahora, ¿cómo nos trajo hasta acá? Para que me puedas conocer un poquito, porque va a decir, bueno, ¿quién es esa persona que ha subido y está compartiendo ahora la palabra de Dios? Como dijo mi amigo, mi nombre es Renato Ampuero, somos de Perú. ¿Y cómo fuimos llegando hasta acá? ¿Sabes qué? Hace 5 años nació mi hija, y mi hija cuando nació, tú ves que todo padre, y creo que peor yo, cuando tiene una niña, es todo emoción, todo felicidad, o sea, el corazón de piedra que de repente teníamos antes cambia, ¿no? Y sobre todo cuando la ves, o cuando es más grande y ya te dice papi, te derrite todo, ¿no? Y te cae, toda tu fortaleza cae, ¿no? De repente, ¿no? Y cuando nació mi hija, uno de los momentos más hermosos de mi vida, nos permitieron estar dentro del parto, todo. Y después que nace, la llevan a la salita donde las inspeccionan, todo. Me llama la doctora y me dice, hay un pequeño detalle. Me dice, tu hijita tiene un tema en la mano. Entonces me enseña su manito derecha y sus deditos estaban pegaditos así, habían nacido con los dedos pegaditos, ¿no? Entonces uno en ese momento se empieza a preguntar, a decir, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué pasa? ¿No? Hemos tenido todo el cuidado, seguido todas las indicaciones del médico y todo, hicimos todo lo necesario, conseguimos una clínica cerca de la casa y todo, y finalmente, ¿por qué sucedió esto, no? Y uno se cuestiona en ese momento, ¿por qué sucedió eso? Y ¿sabes qué? A través de esa manito de mi hija, fuimos buscando hospitales, fuimos buscando profesionales para que le pudieran operar y liberar, y Dios abrió las puertas hasta México. Cierta vez escribimos a un hospital aquí en México, nos respondió, si vengan, tienen una cita, no hay problema. Cuando llegamos encontramos un montón de gente afuera en Ciudad de México, dijimos, ahora nos recibirán, y llego a la puerta y digo, mira, venimos de Perú. Ah, sí, su nombre está acá, revisa su cuaderno, acá está, de Perú, tenían cita para ahora. Y de toda la gente que había allá afuera, nos dejaron pasar. Llegamos al doctor y dice, ah, ¿ustedes vienen de Perú? Sí, pasen por allá, está el médico esperándolos. La revisan a mi hija, necesitamos sacarle una radiografía, me dicen, le saco una radiografía a su mano, ¿cuánto tengo que pagar? No, señor, no se preocupe, no es nada. Ven la radiografía, el médico evalúa y dice, ¿sabes qué? Su hija ha aprobado para el programa acá del hospital y todo lo correspondiente a su operación está cubierto hasta los 18 años, usted no tiene que pagar nada. Y te decía al inicio, ¿no? ¿Cómo son los planes de Dios? Que una circunstancia complicada, en el momento que nació, que veíamos que estaba con los deditos así, y por qué sucedió todo eso, Dios abrió puertas para llegar, Dios abrió puertas para estar acá, Dios abrió puertas para compartir. Ya estamos 6 meses, a mi hija ya la operaron, ya puede mover este dedito, ya puede agarrar las cosas, está estudiando en la escuela acá en México, y es como Dios cambia circunstancias que a veces parecen difíciles, complicadas en el momento, porque tiene un plan, un propósito más allá que a veces no lo vemos. Y en el momento sentimos
qué difícil, qué terrible situación. Y fíjate, antes de compartir el tema, simplemente para poder abrir un poco mi corazón, para que nos puedas conocer un poquito, si hay alguna oportunidad me gustaría contarte más del tema, cómo Dios nos guió, cómo Dios nos llevó. Me gusta contarlo mucho porque es la buena mano de nuestro buen Dios, ¿no? O sea, como te digo, la dificultad, todo complicado, y Dios proveyó para los pasajes, Dios proveyó un hospital, Dios proveyó las operaciones que sacábamos cuenta si eran carísimas, y de repente encuentras un hospital que dice, no te preocupes, todo está cubierto, y uno ve cómo Dios se mueve a través de eso, ¿no? Fíjate ahí, me gustaría que todos puedan ver Hechos capítulo 11, del 19 en adelante. Si tienes una Biblia, si no, trata de ubicarte al lado de alguien que tenga una Biblia. Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Sirena, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Pero si ves el versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿no? ¿Qué sucedió a Esteban? Lo agarraron con las piedras hasta terminar con su vida. Y ese era un momento difícil, duro para ellos, pero dice que después, este momento difícil, complicado, ¿no? En el versículo 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y eso es lo que vivieron en ese tiempo los apóstoles, una circunstancia difícil, seguramente estaban tristes, complicados por Esteban, pero sabemos que Dios tiene planes y propósitos más altos de los que entendemos. Y es lo que te compartí ahora, ¿no? Ver a mi hija nacer, momento feliz, momento alegre, y te dicen: mira, hay esta situación, y Dios tiene planes, propósitos más altos que a veces no entendemos, ¿no? Entonces, yo te animo simplemente, antes de empezar el estudio, a meditar en que a veces, y sé que ahora también están pasando un momento complicado, hay momentos difíciles, circunstancias complicadas, pero Dios no deja de tener el control, y Dios no deja de tener un propósito más adelante. Y seguramente en algún futuro Dios nos va a permitir ver el propósito. Me dijo el pastor que estaban viendo temas de la familia, entonces estaba pensando cómo enfocarlo, ¿no? Cómo ver. Si tú puedes ver ahí en tu Biblia el Salmo 127:1, creo que es un versículo que se usa mucho cuando se habla de la familia. Y meditaba en eso, y para ingresar en el tema, dice la palabra de Dios 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Yo quiero que en esta mañana todavía meditemos y pensemos en factores externos que a veces no nos permiten ver la mano de Dios, a veces no nos permiten continuar en los caminos de Dios, y a veces estos factores externos son cosas comunes o cosas que no digamos son malas, pero no nos permiten llegar a conocer o a centrar nuestra voluntad, nuestra meta en Jesucristo. Hay factores que no permiten que nuestra vida siga creciendo conforme a la voluntad de Dios. Y fíjate que hay muchos de estos factores que no son malos en sí, pero van ocupando el lugar de nuestro buen Dios y van quitando nuestra perspectiva que debemos tener acerca de Jesús. Y hoy día vamos a ver este tema en Lucas capítulo 5, cuando leímos ahora: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajas, ¿no? Y vamos a ver la historia de una persona que trabajaba mucho, y de repente los factores externos del trabajo, de las situaciones ocupadas, no le permitía relacionarse o escuchar bien
acerca de quién estaba cerca de él, acerca de esa persona que estaba ahí. Y sabes, hoy día es una bendición y he visto saber que hay muchas personas que visitan la iglesia por primera vez. Y quizás has llegado por una invitación, has llegado por un amigo, has llegado por hacerle un gesto a una amistad y has venido. Pero sabes que aquí en la iglesia se va a hablar de una persona especial. Y en la historia que vamos a ver a continuación, ahí en Lucas capítulo 5, vemos de una persona que estaba ahí en medio de sus cosas, en medio de sus tareas diarias, bajo el sol, trabajando arduamente. Y ahí muy cerca de él había una persona muy especial. Y sabes, seguramente si tú vienes por primera vez tienes amigos que te dicen de la Biblia, te hablan de Cristo, y como que lo ves un poco lejano, superficial, o tus actividades diarias no te permiten entender acerca de esta persona y verla, y entender su mensaje, su amor, su gracia. Y quizás te pase como esta persona que vamos a ver, y quizás no te permite ver más allá, y tampoco te permite entender que la decisión basada en esta persona, basada en poner tu confianza en Cristo, puede salvarte a ti y a toda tu familia. Vamos ahí a ver Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago Generaset, el gentío se agolpaba sobre él para oír, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. A ver, ¿cuántas veces hoy día vemos gente que se agolpaba, que quiere decir que había mucha gente que se empujaba, que no había lugar, que no había forma de ingresar, que estaban ahí metiéndose, y según lo que vamos a leer en adelante, era un campo abierto, ¿ya? Pero había tanta presión, tanta gente que se agolpaba, trataba de meter más adelante, se empujaban para oír la palabra de Dios. Hoy día no vemos muchas situaciones así, ¿no? Por lo menos allá cuando estaba con los jóvenes en Perú, veía situaciones de los chicos, de los jóvenes, personas mayores también, todo, que se agolpaban ¿para qué? Para entrar al estadio. Allá en Perú nos encanta el fútbol. Después de más de 30 años clasificamos al Mundial, así que fue una emoción impresionante. Declararon feriado al siguiente día, nadie quería trabajar porque fue después de 30 años, algo genial. Y la gente se agolpaba para entrar al estadio, todo. La gente se agolpaba después también en algunas circunstancias cuando venía un cantante del extranjero, algún actor famoso. Y se ve que llega gente al aeropuerto, ¿no? Y desde el aeropuerto ya están esperándolos. Ahora, qué diferente con lo que dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Que dice que esta gente, este grupo de personas, se agolpaba sobre él para oír ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pensemos cada uno de nosotros cómo ha sido nuestro día de hoy, o cómo es cada domingo. Estamos ahí, quiero oír la palabra de Dios, quiero buscar la palabra de Dios, quiero escuchar la palabra de Dios. Nos agolpamos y no, yo quiero llegar, a ver, empieza a las 10, yo voy a llegar 10 minutos antes, ¿no? Por si se llena, por si no hay lugar, ¿no? Yo voy a estar ahí, o quiero ganar un buen lugar, o no quiero perderme ni un momento de las alabanzas, ¿no? Quiero estar ahí. Dice que ese grupo de personas ahí estaba pues agolpándose para escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que muchas veces cada uno de nosotros debemos pensar nuestra actitud, ¿no? ¿Cómo es? Hoy día toca escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo es mi actitud? Ahí con mi hija trabajamos mucho con mi esposa, al despertarse ir a la escuela, ¿no? Entonces a nadie le gusta que lo despierten, ¿no? Y los niños pues que tienen que entrar a la escuela temprano, entonces siempre todas las noches les decimos, recuerda que al día siguiente te tienes que levantar con buena actitud, le decimos, ¿no? Porque no quiero, tengo sueño, quiero dormir un rato más. ¿Cómo es nuestra actitud frente a oír la palabra de Dios? ¿Es así de esa emoción tal cual? ¿Es así de esa emoción como cuando tenemos que ir al cine, cuando tenemos que ir al estadio? Los enamorados, los novios, las novias, cuando tienen que ir a verse con el novio, con la novia. ¿Es así nuestra expectativa de ingresar, de ver, de llegar, de escuchar la palabra de Dios?
o es simplemente ya lo terminamos tomando como algo pasajero? ¿Sabes qué factores externos que no permiten que nosotros disfrutemos o crezcamos en la palabra de Dios tenemos día a día, ¿no? El trabajo, el deporte, los amigos, y sin que podamos decir que son cosas malas, pero son factores externos que no nos permiten disfrutar de la palabra de Dios. Y vez tras vez estamos metidos en estos factores y no permiten ver lo que sucede alrededor. Fíjate que había gente ahí que se agolpaba, y el versículo 2 dice: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ahora, imagínate la situación, ¿no? Porque había un grupo de personas ahí tratando de oír la palabra de Dios, luchando por estar adelante, y según lo que dice la palabra de Dios, por el otro lado había unas personas desinteresadas que estaban ahí con sus redes, ¿no? Es poco común, ¿no? Cuando hay un evento, una situación que pasa en las calles, ahí que se empieza, de repente se junta la gente, es muy raro ver a alguien que se quede parado ahí y no quiere ir a ver qué está sucediendo, ¿no? Todos corremos a ver qué pasó, por qué hay tanta gente. Bueno, lo que dice aquí la palabra de Dios es que había todo un grupo de personas que quería escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y a veces en nuestro día a día somos indiferentes a la palabra de Dios por estos factores externos. Me fue mal en el trabajo, me fue mal con mi familia, me fue mal con mis amigos, sigo en mis cosas. Pero allá están escuchando la palabra de Dios, pero ven, no, sigo en esto y resignado. ¿No nos ha pasado muchas veces así? Que nos refugiamos en nuestras actividades y escuchamos de la palabra de Dios y decimos: sí, pero yo sigo en lo mío. O sí, pues, pero no tengo tiempo. Y escuchamos de gente que va a la iglesia y sí, qué bonito. Sigue yendo a la iglesia, amén. Algún día yo lo haré también. Y seguimos ahí y en alguna forma estamos con nuestras redes, ¿no? Y algunos chicos están con sus redes, ¿no? Las redes sociales, están ahí, ¿no? Pero están ahí. Y el entorno, Dios nos permite tener un entorno, gracias a Dios, de amigos, personas, creyentes que dicen: ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no escuchas la palabra de Dios? Y vemos su emoción, ¿no? ¿Sabes? Algo que me marcó a mí en mi vida antes de ir al instituto bíblico, a estudiar la palabra de Dios, cuando tuve la oportunidad de un grupo de jóvenes verlos, y tenían que lavar, no sé, 300 platos, tenían que ordenar las cabañas, y yo me quedaba viendo, pero ahí llegaba a un campamento, me los quedaba viendo y decía: y están felices, decía, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, tienen que trabajar, tienen que lavar y están sonriendo. ¿Por qué? Decía. No, y después me enteré, y encima, dice, y no les pagan, ellos pagan, dice, para venir. ¿Qué? No, y encima no les pagan. Dije, no. Acá hay algo mal, digo, ¿cómo va a estar ahí lavando los platos, invirtiendo su tiempo para servir a otros, sin recibir algo, y están felices? ¿Están felices? ¿Por qué? No, yo quiero saber, yo quiero averiguar qué sucede con esas personas, o me están ocultando algo. Y sabes, esa semana entendí que lo que hacía diferencia era la palabra de Dios. Lo que hacía diferencia en esos muchachos era que disfrutaban la palabra de Dios, entendían la palabra de Dios, entendían qué les dio Cristo, y frente a lo que nos dio Cristo no nos alcanza la gratitud, ¿no? O sea, tenemos todo el esfuerzo que hagamos, no nos alcanza para dar gracias. Entonces estaban sirviendo felices porque estaban, ¿qué? Tratando de en algo compensar. Sé que no podemos, pero nuestra vida cristiana nos demanda que tenemos que tener un estilo de gratitud por tanto que nos dio Dios. Y esto es lo que sucedía con estos pescadores finalmente. Indiferencia, metidos en trabajo, en sus cosas, y ahí está, cerca de ellos nomás un grupo de personas que escuchaban y disfrutaban la palabra de Dios. Si tú nunca has escuchado la palabra de Dios y no has disfrutado la palabra de Dios, es quizás porque estás siempre metido en tus cosas, y vas a ver que Dios va a hacer una propuesta muy interesante. Fíjate, seguimos ahí el versículo 3. Y entrando en una,
de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahí seguía la multitud, vio la barca, dijo, vamos a meternos a la barca porque ya hay tanta gente que no hay espacio. Y le dice, muévete un poquito tu barca para que quede un espacio para que me puedan escuchar todos. Y la gracia y la bondad de Dios, ¿sabes qué? Jesús estaba ahí, más cerca. Seguramente estos pescadores ya les era imposible no escuchar, ¿no? Porque te puedes hacer así, puedes mirar hacia otro lado, pero escuchar ya tendrías que ser a propósito, ¿no? Tendrían que estar así, ¿no? Jesús enseñaba y ellos estaban ahí, estaba en su barca Jesús, estaba en su barca. ¿Sabes qué? Por la gracia y misericordia de Dios, muchos de nosotros hemos tenido una persona que se acercó y nos habló de Cristo, nos habló de la palabra de Dios, o nos invitó a la iglesia y dijo, ahí hay palabra de Dios. Muchos de nosotros, pero sabemos y conocemos que hay pueblos, hay lugares, hay regiones donde es complicado que haya una persona que proclame el evangelio, no hay persecución. Y hoy día tenemos la bendición o la facilidad de tener amigos, personas, lugares cercanos, iglesias que están ahí. Y a veces tienen que ponerse más cerca, ¿no? A veces Dios la va a mover más cerca para que escuches el mensaje que Dios te quiere dar. A veces hacemos hasta lo imposible por no escuchar, no quiero saber nada. Y Dios los pone ahí. ¿Y sabes qué es eso? Muestra de su gracia y de su amor. Muestra de su misericordia. Porque somos pecadores y no lo merecemos. Pero en su gracia, en su bondad, Dios trata de que su mensaje llegue a todos. Y prepara y capacita a personas para que vayan. Es una bendición estar ahí en el Instituto Bíblico, ahí en Palabra de Vida, y ver más de 70 jóvenes de más de 10 países, si no me equivoco, preparándose para servir a Dios. ¿Sabes cuál es el impacto? Porque a veces hablamos, ¿no? La mies es mucha, más los obreros pocos. Ahí en Bernal, si tienen la oportunidad un día, visítanos, es hermoso ver jóvenes preparándose para servir a Dios, estudiando para servir a Dios, 3 años. Y de muchos de ellos van a ser pastores, van a ser misioneros, van a ser personas que sustenten, van a ser siervos de Dios, van a fundar iglesias. El gran impacto, simplemente que algunos de ellos sean pastores, sean misioneros, de reproducir la palabra de Dios. Y como te digo, muchos de ustedes de repente han llegado por la invitación de un amigo, un familiar, y van a estar hoy escuchando la palabra de Dios. No cierres tus oídos. El mensaje es maravilloso. Estas personas estaban ahí, trabajando, metidos en sus cosas. Jesús se metió ahí en medio de ellos, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, voy para pescar. Fíjate, Dios se fija en la multitud, pero se da cuenta que habían personas ahí que necesitaban entender el mensaje. Y les dice, no, boga mar adentro, ¿no? Ya enseñamos a esta multitud, pero necesito que tú entiendas bien quién es el que está en esta barca. No es cualquier persona la que estaba ahí. No es cualquier moda, no es cualquier cosa que pasa. Era el Hijo de Dios que estaba ahí. Y le dice, boga mar adentro. Ahora, ¿cuál era la actitud de estas personas? Está bien, Jesús, estás dando tu mensaje, estás enseñando, todo bien, nos gusta, hay que ayudar a las personas, ¿sí? Pero no te metas en mis cosas, no te metas en mis asuntos. Aquí en el mar, aquí en el barco, ¿quién es el que tiene experiencia? ¿Quién es el que sabe? ¿No? O aquí en mi familia, aquí en mi trabajo, todo bien con Jesús, pero ahí, o sea, mi familia, yo mando. O mi trabajo, mi empresa, yo la manejo como... ¿Sabes qué? Jesús quiere mostrarte que Él tiene poder sobre todo. Jesús quiere mostrarte que no hay mejor manera
de vivir la vida acá en la tierra que entregando nuestra vida a Él. Y que permitas que Él maneje y dirige todos nuestros destinos. Sé que están tratando temas de familia. Y a veces están complicadas las relaciones en familia. Dicen, no, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque es tiempo de permitir que Cristo, que la palabra de Dios, maneje nuestra familia. No, pero yo soy el que tiene experiencia, yo soy el líder en la casa, y yo decido y las cosas se hacen. Boga mar adentro. Boga mar adentro. Yo te voy a mostrar quién es Jesús. Es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Yo te voy a mostrar. Ten confianza. La respuesta de Pedro es interesante, ¿no? Boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Ya? Está bien, Jesús, ¿no? O sea, tú tienes experiencia para la multitud, para la gente, pero acá el que sabe soy yo. Y para pescar es en la noche. Ya en el día no se puede pescar, ya los peces se dan cuenta, ya están despiertos, ya no podemos coger. Pero esa es nuestra actitud muchas veces cuando Jesús nos dice, ¿sabes qué? Quiero tomar el control de tu vida, quiero tomar el control de tu familia. Y decimos, no, Jesús, toda la noche he estado trabajando, déjame a mí. Toda la noche he estado hablando con mi esposa para cambiar las cosas, déjame a mí. Toda la noche he estado discutiendo con mis hijos, déjame a mí. Este es mi campo. Toda la noche he estado. ¿Sabes? Como te digo, las presiones de Pedro, los factores externos que no dejaban que Pedro pudiera ver quién era el que estaba hablando, no le permitían entender y comprender esto. Porque estaba la multitud ahí, Jesús hablando, y él metido en sus redes. Y cuando Jesús ya tiene un encuentro más directo con él, su primera respuesta es, está bien, Jesús, pero toda la noche hemos estado haciendo eso. Hemos estado metiendo en las redes, tengo sueño, me he desvelado, he hecho todo mi esfuerzo y nada. ¿Sabes qué? Jesús nos muestra que no se trata de nuestro esfuerzo. No se trata de nuestro esfuerzo. Se trata de su gracia, se trata de su amor, se trata de su bondad. Y que por más que cada uno de nosotros se esfuerce y se esfuerce y se esfuerce y se esfuerce y se esfuerce, finalmente se trata ¿de quién? De Jesús. Todo tu esfuerzo no va a alcanzar. Todo tu esfuerzo no va a alcanzar para solucionar la situación difícil que vives en tu familia. Todo tu esfuerzo no va a solucionar la situación difícil de tu trabajo. Todo tu esfuerzo no va a solucionar la situación difícil con tus hijos. No va a alcanzar. Jesús te está diciendo, puedes quedarte toda la noche, puedes desvelarte, puedes ir toda la madrugada ahí tratando de pescar. Pero finalmente, donde está la solución es en Cristo. Y sabes que nuestro corazón duro o nuestro orgullo a veces no permite eso. No decimos, no, yo tengo experiencia, yo sé, yo puedo. ¿No? Como los niños que hay que enseñarles de chiquitos, yo puedo, yo puedo. No, es que no puedes, no es así. Y a veces nuestro corazón es así, queremos decir, yo puedo. Toda la noche he estado haciendo, toda la noche he estado pescando. Pero gracias a Dios, que la respuesta de Pedro no se quedó así. Versículo 5. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Dice, más bueno, ya que insistes, echaré la red. Y mira, ya le he lavado, ya todo, pero bueno, ya que tú me lo dices, echaré la red. ¿Sabes cuánto cuesta dar ese pequeño paso a veces? De ceder, de entender que Dios tiene el control, que Dios sabe más que mi capacidad, que Dios sabe más que mi experiencia, que Dios sabe más que mis estudios. ¿Cuánto cuesta dar ese paso y decir, mas en tu nombre echaré la red? Mas en tu nombre dirigiré a mi familia. Mas en tu nombre
estaré en el trabajo. Mas en tu nombre hablaré con mis hijos. Mas en tu nombre hablaré con mi esposa, con mi esposo. En tu nombre, basado en lo que tú me estás diciendo, sometiéndome a lo que tú me dices. Y ese pequeño paso cuesta mucho, pero va a abrir mucho. Va a abrir mucho campo para que Dios permita que cada día tu corazón vaya cambiando y vaya fortaleciéndose. Y fíjate, empezó a dar este paso, mas en tu palabra echaré la red. Y cuando dice mas en tu palabra, tenemos la palabra de Dios. En la palabra confías, en la palabra está tu esperanza. Te conté de la operación de mi hija, ¿no? El día que vino la operación, la noche anterior, me entró una intranquilidad, empecé a buscar todos los méritos de los médicos que la iban a operar, y no sabía, y estaba orando, y el momento que la iban a llevar, lloré como nunca en mi vida, me salían las lágrimas, simplemente porque me iba a separar un momento y le iban a operar. Y yo decía, pero ¿qué pasa si no es una operación tan complicada? Acá los médicos ven temas de columna. Y en un momento empecé a comprender y entender que tenía que dejar a Dios obrar. Y por más que llorara, por más que pataleara, que buscara información y todo lo demás, era el momento de dejar en manos de Dios, que Dios guió, que Dios proveyó y que Dios nos trajo. Y era el momento, pero me costó, así como a Pedro le costó, espérate, yo sé acá, mas en tu nombre tiraré la red. Versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Cómo habrá sido la impresión de Pedro, no? Tiró, dice la red, gran cantidad de peces de tal manera que la red se rompía. Fíjate lo que te puede mostrar Jesús. Y creo que muchos de ustedes conocen personas, familias, amigos, que su vida estaba totalmente decepcionada, destruida, hasta que encontraron a Jesús. Y cambió radicalmente su vida. Y su vida mostró la gracia, la bondad de Dios. ¿Cómo habrá sido la expresión de Pedro, no? ¿Cómo habrá sido la expresión de Pedro en ese momento? Mas en tu nombre echaré la red. Llena de peces de tal manera que se rompía, dice. De tal manera que se rompía. Jesús mostrando su poder. Jesús mostrando y diciendo, yo tengo el control. Y no es que siempre te va a mostrar y te va a decir, puse mi fe en Jesús, se llenó la red. No. Para Dios no es necesario mostrar su poder. Él es poderoso. No necesita que tú le creas o no. Él sigue siendo poderoso. Pero como te digo, sí quiere mostrar su gracia y misericordia para cada uno de nosotros. Y con muchos de ustedes ha manifestado su gracia y su misericordia. Y vida sin sentido, sin propósito, cuando permitimos que echar la red y confiar en Dios y ver su poder, cambió radicalmente. Dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Toda la noche, todos desvelados, todo su esfuerzo, se mostró que frente al poder de Jesús, todo su esfuerzo era en vano. Y hoy en día sigue siendo igual. Todo nuestro esfuerzo, todo lo que queramos alcanzar, queremos a veces hasta alcanzar el cielo, la gracia de Dios, no alcanza. Siempre va a chocar con la misma barrera, nuestro pecado. Somos pecadores. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios, no nos alcanza. Por más cosas buenas que hagamos, no se empareja, no nos alcanza. Y esto es lo que sucedía con Pedro, finalmente se dio cuenta de eso. Y el versículo 7, entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Subieron al inicio en las barcas vacías, subieron sin fe, subieron sin confianza, sin esperanza. Tiraron las redes, confiaron en Jesús. Dice que tenían tanto que llamaron a los del costado y vamos a llenarlo, y de tal manera que ya no podían meter más porque se hundía la barca, había tantos peces. Y ese es el poder de Dios finalmente. Esa es la gracia de Dios, la bondad de Dios. Y ese es un principio para entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Cuando Dios nos bendice, primeramente con la salvación, es para compartirla. Es para llamar a los otros, para llamar a los que están al lado y decir, ¿sabes qué? Encontré a Cristo, encontré esperanza, encontré un propósito, encontré vida más allá de la muerte. Tengo que compartirlo. Porque ¿sabes qué? Si no lo compartes, te estancas en el mismo lugar y te empiezas a hundir. Dios está pidiendo que cada uno de nosotros, que hemos conocido la bendición de Dios, que hemos conocido a Cristo, que hemos puesto nuestra fe en Cristo, comparte con otros. No te quedes con eso. No te hundas. Hay que compartirlo con otros. Y ellos tenían barcas alrededor. Queremos compartir la bendición de Dios. Se está hundiendo. Queremos compartir la bendición de Dios. Si no compartes la bendición de Dios, si no compartimos el Evangelio, nos estancamos en nuestra vida cristiana y hasta nos empezamos a hundir. Porque Dios nos llama día a día a compartir el Evangelio con otras personas. Y amén, porque has hecho el esfuerzo, muchos de ustedes, en invitar a tus amigos, en invitar a tus vecinos, a tus familiares, en traerlos acá. Y eso debe ser vida. Hemos conocido la gracia de Dios. Tenemos la red llena porque hemos conocido a Cristo. Hay que compartirlo. Están las barcas alrededor, no tienen a Cristo, hay que compartirlo. Hay que decirlo. Hay que traer gente a la iglesia. Hay que compartir con otras personas. Hay que proclamar el nombre de Cristo. Finalmente, versículo 8. Viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Todo el proceso, todo lo que sucedió, la gente que estaba amontonada, lavando sus redes, todo lo que sucedía, bueno, en tu nombre echaré la red. Y Pedro entendió, ¿sabes qué? Este es una persona diferente. Este no es cualquiera de los que juntaba gente y hablaba ahí. No. Apártate de mí que soy pecador. Entendió que es pecador. Entendió que ese pecado lo condena. Pero estaba ahí la gracia frente a él. Y hoy día quizás tú has venido por una invitación, quizás pasabas por acá y entraste, y ahí tendrías que reconocer, según lo que dice la palabra de Dios, que hay pecado en tu vida, que has desobedecido a Dios, que cada una de las personas le dio la espalda a Dios. Pero Dios muestra gracia, Dios muestra amor. Y hoy es un día perfecto para decirle, ¿sabes qué, Señor? Entiendo que soy pecador, entiendo que todo mi esfuerzo no alcanza, pero tú en tu bondad, en tu amor, estás ahí mostrándome gracia. Te pido perdón por mis pecados, quiero que entres en mi vida. ¿Por qué no le dices así a Jesús? Deja ya de luchar por tus propias fuerzas. Deja ya de luchar por las noches, por tratar de solucionar, de acomodar las cosas. Finalmente, el pecado siempre se va a mostrar. Deja ya de tratar de maquillar las cosas. Dios está mostrando su gracia. Y Pedro dijo, apártate de mí, soy hombre pecador. Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob, Juan, hijo de Zebedeo, que era el compañero de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Le dio un nuevo propósito. Y fíjate la parte final. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Sabes qué? Le dice Pedro, ¿sabes qué? Esta barca no es mágica. Esta red no es mágica. No es que tiene poder y que mañana vienes y otra vez se vayan. No. Ahí no está el poder. El poder está en la vida de Cristo.
El poder está en que el justo, Cristo, murió por los injustos, nosotros. Ahí está el poder, cuando pones tu confianza en Él. Y sabes, de tal manera lo entendió Pedro que dijo, no necesito nada más. No necesito la barca, no necesito las redes. Dijo, dejándolo todo, lo siguió, le dio un nuevo propósito para su vida. Y sabes qué, hermanos, tenemos que entender que todo lo que tenemos alrededor nuestro no se compara con Cristo. Tenemos muchas bendiciones, seguramente, muchas cosas que Dios nos ha provisto, pero finalmente todo eso no se compara con lo que dio Cristo, o con lo que Cristo te está ofreciendo, vida eterna para cada uno de ustedes. Y sería maravilloso que hoy puedas decirle eso. ¿Sabes qué? Yo entiendo que soy pecador, yo entiendo que he luchado por mis fuerzas, yo entiendo que he luchado madrugada tras madrugada, pero también entiendo que la palabra de Dios nos muestra a Cristo y en Él puedo poner mi confianza. Vamos a orar, ¿está bien? Te pido que inclines tu cabeza, cierres los ojos. Y como te digo, quizás estás viniendo por primera vez, quizás es tu primera vez que escuchas la palabra de Dios. ¿Sabes qué maravilloso sería que hoy puedas decir, Señor, estoy cansado de luchar por mis fuerzas, estoy cansado de esforzarme y siempre lo mismo? Decepción, fracaso, pecado, problemas, peleas. Quiero algo diferente. Quiero la esperanza que tú me das. Reconozco que soy pecador, reconozco que he andado mal en mi vida. Y Señor, entra en mi vida. Limpia mi corazón. Y entiendo que tú moriste en una cruz por mí y resucitaste. ¿Alguien puede decirle eso así? Levanta tu mano si le estás diciendo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Amén. Gracias a Dios. ¿Alguien más que esta mañana le está diciendo, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito de Cristo, he luchado por mí mismo? Gracias a Dios. Amén. ¿Alguien más? Amén. Gracias a Dios. ¿Alguien más que esta mañana le dice, Señor Jesús, me cansé de luchar, me cansé de estar metido en mis trabajos, necesito de ti? Amén. Gracias a Dios. ¿Alguien más que esta mañana le dice, Señor, entiendo que tú me trajiste con un propósito, soy pecador y necesito cambiar mi vida? ¿Alguien más que le dice así? Déjame orar por ti. Amén, gracias a Dios. Para los que ya tenemos nuestra fe en Cristo, hoy es día de continuar compartiendo el Evangelio, de entender que no nos podemos estancar y hundir. Dios nos dio la bendición de la vida eterna, de conocerle. Hay que compartirla. Gracias, Dios, por cada uno de los hermanos. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por poder compartir la palabra de Dios, Señor. Permite que podamos servirte, podamos buscar tu gloria y podamos alcanzar otras personas para Cristo, Señor. Oramos agradecidos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.